Hola, buenas tardes y noches, dependiendo de la zona horaria desde donde nos vean. Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión del Círculo de Debates de Mexicanas y Mexicanos en Europa. Organizó este ciclo llamado La política en medios de comunicación y redes sociales. Este es el cuarto tema que vamos a tocar. Nos acompaña para ello Carlos Jiménez, un académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en la medición y visualización de los datos vertidos en las redes sociales, en las interacciones entre los usuarios, en el comportamiento de los mismos, que nos va a compartir de su conocimiento. Y bueno, recordarles que estos ejercicios, estas sesiones de conversación quedan grabadas en YouTube, se transmiten en las redes sociales de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política, y que bueno, eso permite que podamos consumir el contenido, buscar la información de manera diferida. Y bueno, sin más que decir, vamos a cederle la palabra, mientras yo comparto pantalla con la presentación, al compañero Carlos Jiménez. Bienvenido, compañero, muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, charlando un poquito sobre pues, las redes, ¿no? Cómo podemos entenderlas un poco mejor, partiendo de análisis científicos, partiendo de metodologías que han sido desarrolladas en alguna parte por mí desde hace algunos años, presentadas en varias conferencias académicas, nacionales e internacionales. Y bueno, pues vamos a ver primero la primera diapositiva que nos dice qué son los tipos de redes. Esto es muy importante. Yo creo que antes de entrar al debate de cómo podemos leer las redes, tenemos que tener en claro qué es viral y qué no lo es, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esa cuestión y decir, bueno, tengo un contenido que tiene, no sé, 10,000 retweets, 40,000 reproducciones, etcétera, ¿no? Y a lo mejor esos son buenos números y finalmente muchas empresas de marketing venden esos números como logros, ¿sí? O metas, pero la verdad es que estas interacciones se pueden catalogar como interacciones directas y tienden a formar estas redes que se le denominan de difusión radial. Estas redes de difusión radial solamente tienen un grado de interacción. Y aquí ya me estoy metiendo un poquito a la teoría de redes. Hay una teoría que se formó en los años 60 por el doctor Milgram, que era los 6 grados de separación. Actualmente, debido a las plataformas sociodigitales, ya no lo hay. O sea, la separación entre dos seres humanos alrededor del planeta es de 1.8. Es decir, menos de 2 clics estás en contacto con cualquier persona del mundo. Entonces, ¿qué sí puede ser considerado viral? Cuando nosotros tenemos al menos 3 grados de separación, es decir, cuando los amigos de nuestros amigos comparten algún contenido. Si no, pues lo otro sería como una cámara de eco o una burbuja social. Es decir, de nada le sirve, por ejemplo, a un candidato que sus amigos, sus familiares, le den like y le den retweet o compartan o comenten sus contenidos. O sea, pues eso se quedaría ahí encerrado en esa burbuja, ¿no? Lo interesante sería que eso traspasara al menos 3 grados de interacción. Y es ahí cuando ya podríamos decir que tiene un cierto poder viral. Esto se puede hacer, estos tipos de análisis se hacen bajo modelos de redes complejas, que son un poquito ahí, pues sí, tienen que tener un poquito de acceso a grandes bases de datos para poder realizar este tipo de ejercicio. Entonces, en la siguiente diapositiva, antes del 2018 yo estuve trabajando muy fuerte con las interacciones en Facebook. De hecho, 2 papers se publicaron allá en Estados Unidos sobre cómo hacer un método o un modelo de predicción electoral en base a las interacciones en Facebook. Pero recordarán ustedes que tras el caso de Cambridge Analytica, pues eso se cerró, ¿no?
Facebook ahora solamente otorga licencias a empresas o instituciones educativas y no así a científicos de datos. Y bueno, ha sido muy difícil poder tratar de acceder a estos datos de Facebook. Se puede hacer mediante códigos, pero se tiene la consigna de que puede ser sancionado y te pueden restringir el acceso a sus servidores. Entonces, pues por eso se ha limitado bastante ya el análisis a Facebook y pues obviamente a plataformas como son Instagram, ¿no? Que pertenecen al grupo de Facebook. Y por ahí también hay desarrolladores de códigos que están trabajando para WhatsApp, pero cuando se compró por Facebook, pues eso también se detuvo un tiempo. Pero bueno, dentro de lo que se pudo ver, igual en Facebook tiene una dinámica muy distinta a Twitter, dado que Facebook sí es realmente una red social, es decir, está construida de tal manera que nosotros tenemos que dar un permiso a otros usuarios que nosotros consideremos amigos, entendiendo amigos en esta cuestión de plataformas como gente que nos interesa conocer o que conocemos. Y bueno, en algún tiempo en Facebook se recomendaba que los contenidos fueran compartidos, ¿sí? Eso te daba una mayor interacción. A partir del 2016, 2015, empezó a formarse en Facebook eh, la estrategia de Facebook Cero, que ahora podemos ver que para que tu contenido sea visible, incluso con tus amigos, tienes que pagar. ¿Sí? Entonces, el Facebook Cero no era más que ir reduciendo la visibilidad de tus contenidos a tu público, a tus amigos, así fuese una fanpage o una página personal, para, digamos, presionarte y que tú pagaras, ¿sí? Para que se pudiera visualizar tu contenido, ¿no? Esa es la estrategia de Facebook Cero desde hace al menos algunos años. Y ahora, pues lo que se descubrió es que, y se tiene documentado, son los comentarios, ¿no? Los comentarios se pueden elevar, pero no va a pasar de un 7%, ¿eh? Entonces, lamentablemente estamos en esa comercialización dentro de Facebook, donde ya no importa si compartes, sino más bien comentar. Dentro de los comentarios, pues hay subreacciones, y esto es lo que son los circulitos azules más intensos, que serían el tercer grado de interacción, ¿no? Ese es donde ya podemos decir si un contenido realmente es viral. No importa tanto entonces el número de reproducciones, no importa tanto el número de likes, sino las subreacciones dentro de los comentarios que puedan generarse en Facebook. Entonces, ese es por parte de Facebook. La siguiente es en Twitter. Pues sabemos que Facebook y Twitter son las plataformas políticas más relevantes a nivel global. Obviamente, pues está creciendo TikTok, en su momento fue Snapchat, Instagram ya está un poquito rezagado, pero aún falta todavía, como les decía, desarrollar investigación. Hay mucha cerrazón por parte de estas plataformas para acceder a los datos. Twitter no ha dejado de tener esa apertura, pero sí ha limitado en gran medida el acceso a los datos. Hay que llenar formas, hay que validar identidades. Ahorita mismo se ha puesto muy estricto, ¿no? Para las nuevas claves que da para... Yo como saqué esas claves hace algunos años, pues no tengo ningún problema, pero investigadores nuevos o que van a abrir apenas sus cuentas de investigación, pues sí, han declarado que son insufribles, ¿no? Los cuestionarios para que ahora Twitter te dé acceso. ¿Y cómo se hacen las interacciones en Twitter? Es muy distinto a Facebook porque, bueno, Twitter es un blog, un microblog, donde las personas emiten su contenido y estas pueden ser prácticamente vistas por cualquier usuario de la plataforma. Esto obviamente hace que estos contenidos lleguen a más personas y sean altamente virales. En gran medida, la viralidad en Twitter se da por las menciones, que es como los comentarios, ¿no? O las respuestas, mejor dicho, en Facebook.
Y esta, cuando tú mencionas a otro, luego te responde y luego empieza el debate, ¿no? En Twitter, y vamos a ver ahorita en un momento más cómo se forman grandes estructuras de interacción de decenas de miles de usuarios, a lo mejor debatiendo en un tema de interés o participando en un trending topic bajo un hashtag. Se pueden formar estas grandes estructuras de interacción que, les repito, se estudian desde el ámbito de los sistemas complejos. Para que un sistema sea considerado complejo, no es más que tener en cuenta que 2 o 3 supernodos van a concentrar casi toda la interacción. Esa es la esencia, digámoslo así, de un sistema o red compleja. Y bueno, sucede en Internet. Nosotros podemos ver que el 90% de los usuarios de Internet pues se mete a Facebook, se mete a Google y YouTube. O sea, 4 o 5 plataformas dominan el espectro de la red de Internet. Entonces, se comprueba pues que es un sistema complejo, la misma red de Internet, siendo que hay millones o billones de sitios web. Las personas solamente usan 5 o 6 sitios a través de su uso diario de la red de Internet. En la siguiente, bueno, ya entramos ahora sí a la parte, digamos, que también he estado estudiando en los últimos años, que es la desinformación, ¿no? Especialmente contra el gobierno de la 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues ya sabemos ha sido uno de los políticos más atacados en décadas recientes, ¿no? Se podría decir que por lo menos en los últimos 20 años ha sido el político más atacado por los medios tradicionales, masivos de comunicación, y ahora estas redes, ¿no? De bots y de trolls, que continuamente emiten hashtags, contenidos negativos en contra de él y alrededor de su equipo de trabajo, incluso, lo vamos a ver, de su familia, ¿no? Incluso de menores de edad, como lo es su hijo Jesús Ernesto. Esto va en contra, ya lo sabemos, de las políticas mismas de Twitter. Y se sigue, ¿no? Y ellos se siguen, digamos, haciendo presencia con estos contenidos y generando trending topics, no solamente contenidos, sino que llegan a ser tendencia. Bien, bueno, pero entonces, ¿qué es la desinformación? Bueno, no es nada nuevo, o sea, no es algo que se haya inventado por las redes sociales. Tenemos datos de que esto venía desde la antigua Roma, ¿no? Y a lo mejor mucho antes, pero recordarán ustedes que en la antigua Roma se emitían los famosos edictos, ¿no? Que eran las acciones de gobierno, y el emperador César Augusto, bueno, puso a disposición de quien quisiera leerlos los acuerdos y edictos que se tomaban, ¿no? Ahí había personas, los subbustrani, que la hacían de los, digamos, los primeros periodistas, ¿no? Y ellos, pues, divulgaban la información a la gente pues, que no podía ir al centro de la capital, ¿sí? O de la ciudad, pero se dieron cuenta que ganaban más si divulgaban rumores. Entonces, después, pues, digamos, ganaban un dinero por difundir información, pero ganaban más, pues, por hacer campaña negra en contra de otros políticos, ¿no? O emitir, o difundir, o propagar rumores. Después, Arnold y Swift publican un libro de sátira, ¿sí? Que se llamó El arte de la mentira política. Eso es en el siglo XVIII, donde incluso en el libro ellos, que fue ficticio, obviamente era un libro de un libro ficticio, ¿no? Bueno, ellos decían que los meses de noviembre eran los mejores meses allá en Inglaterra para difundir rumores. ¿Sí? También hacían otras importantes recomendaciones, como por ejemplo, tener una cámara, podemos decirlo, de mentirosos, ¿no? Y luego al final te decía, bueno, lo más importante de difundir una mentira, un rumor, es no creértela, ¿no? O sea, que los jefes de los partidos políticos, pues al final no se creyeran sus propias mentiras. Después, Alport y Postman publican el primer tratado de psicología del rumor. Ahí ellos emiten una fórmula
muy interesante, que dicen que el rumor está relacionado con el factor de la intensidad y de la ambigüedad. Es decir, qué tan potente tú vas a difundir el rumor y qué tan ambiguo es. Entre más tenga esos factores más altos, pues el rumor va a ser de mayor propagación. Obviamente, a través del tiempo y ahora de las plataformas, pues se ha visto que el rumor tiene múltiples factores, ¿no? Pero digamos que ese fue el primer acercamiento desde el punto de vista de modelo matemático para poder explicar la propagación de los rumores. Y bueno, después tenemos ahí diversos manuales de varios gobiernos emitidos principalmente en la Segunda Guerra Mundial, donde se señalaban ciertas tácticas y estrategias a seguir para la difusión de rumores en las líneas enemigas. Esto con el fin de minar, ¿sí? De disminuir el ánimo del combatiente enemigo para que incluso se rindieran, ¿no? Entonces, hay estrategias muy claras. Más adelante igual vamos a ver un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, aquí también hacer ver la importancia de lo que son las redes de desinformación, los rumores, la información engañosa, las noticias falsas. Es tal que, por ejemplo, en Estados Unidos se hace un rally auspiciado por DARPA, que sabemos que DARPA es la Agencia de Desarrollo Tecnológico para el Ejército de los Estados Unidos. Ellos empezaron, de hecho, con estas metodologías para la detección de bots. Ellos fueron los, digamos, iniciadores y en gran medida toda la tecnología que ahorita se está desarrollando para la detección de fake news y de trolls y de bots en las redes como Twitter, pues viene de esas primeras investigaciones, ¿no? Porque bueno, pues ellos, además de que vieron que eso podría o que podría ser potencialmente peligroso dado los ataques terroristas que se han suscitado, pues están, digamos, muy al pendiente de lo que sucede en las redes, ¿no? Se recordarán ustedes que hubo un episodio en Twitter donde abiertamente perfiles de ISIS reclutaban pues jóvenes norteamericanos, ¿no? Y bueno, eso fue lo que, digamos, encendió las alertas allá en Estados Unidos. Y bueno, en la siguiente diapositiva, ahí es donde precisamente hago referencia al manual, ¿no? Este es un manual obviamente previo pues, a todo el desarrollo de redes sociales, pero nos habla de la importancia de las operaciones psicológicas donde el tratamiento de la información, como así le denominan ellos, es importante. Pero bueno, el tratamiento de la información, pero más bien sería de la desinformación que se pueda emitir y que pueda atacar el bando enemigo, ¿no? Digo, son tácticas muy, muy utilizadas por los Estados Unidos para poder, como dicen ahí, reducir la moral, ¿sí? Reducir la eficiencia de las fuerzas enemigas y crear disidencia, ¿no? Incluso, pues esto en gran medida se ha visto en algunas operaciones en Irak, en Afganistán, ¿sí? Lo vimos también en Venezuela, ¿no? Cuando abiertamente Estados Unidos apoyó ahí algunas contrainsurgencia, y siempre con el ánimo primero, como bien lo dicen los manuales, primero es atacar la moral, ¿no? Y que no tenga una base social de apoyo el gobierno que ellos quieren, pues, tumbar, ¿sí? Ese prácticamente sería la meta, ¿no? Otra cosa son las operaciones militares y esta, bueno, pues es más que nada operaciones de guerra psicológica, ¿no? Donde pues van a hacer uso de la información. Pero como lo he dicho, más bien sería de la desinformación en estos ámbitos. La siguiente, bueno, pues ahí ellos ya enumeran, ¿sí? Las acciones que tienen que llevar a cabo, que sería la siguiente diapositiva, y ahí enumeran sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, crear incertidumbre, ¿sí? Es bajar la moral, ¿sí? De los soldados o de los ciudadanos que ellos consideran enemigos, influir en la estrategia,
despertar en la opinión pública y local, ¿sí? A favor de las relaciones amistosas. Digo, cualquiera que estemos ahorita leyendo esto, pues es lógico que lo están usando tanto en Venezuela como en México. Ya sabemos que se apoyan a organizaciones de extrema derecha y es precisamente lo que ellos tratan de incidir, ¿no? Promueven las actividades de los elementos opositores, fomentan el descontento entre los disidentes potenciales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un manual no es muy extenso, pero es un manual muy, muy, muy conciso, muy, digamos, pues muy, muy planificado para que cualquiera que lo lea pueda llevar a cabo una estrategia de guerra psicológica. Eso es lo interesante de este documento, que como les digo, pues fue mucho antes de las redes sociales, pero su vigencia es tal que lo podemos ver, ¿no? La siguiente diapositiva, vemos que en México también se hizo este tipo de manuales. Jacinto Rodríguez en su libro La Otra Guerra, ¿sí? Los archivos de la prensa del poder, menciona la existencia de un manual, o sea, bajo el método científico, que fue planteado en la antigua Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿no? Este manual establece dos premisas, ¿sí? Dice que el asunto de que se trata el rumor debe ser relevante en la sociedad, ¿sí? Es decir, si el rumor no es relevante, pues es muy poco probable que ese rumor se pueda propagar de manera eficiente. La segunda premisa dice que el rumor debe tener grados de ambigüedad y está, digamos, en la misma sintonía que Allard y Postman cuando escribieron La psicología del rumor, ¿no? Establece además que los rumores deben lanzarse de acuerdo a los públicos objetivos. Es decir, si vas a lanzar un rumor contra la educación, pues debe ser dirigido hacia los maestros, hacia los padres de familia, hacia los alumnos. Si vas a lanzar un rumor en contra de las condiciones laborales, pues debe ser lanzado hacia los trabajadores, etcétera, ¿no? Es decir, no se debe de dispersar en todas las poblaciones, sino debes de tener ese targeting, ese público objetivo. Y bueno, el mismo estudio indicaba en aquella época, en los años 70, que la sociedad era muy proclive, muy propensa al rumor debido a que había muy mala información y pues ya sabemos que en esos años pues dominaba el monopolio de la información con Televisa, ¿no? Que era el canal, el medio omnipotente de la información mexicana. Entonces, pues por eso era el éxito de ellos, ¿no? Ellos podían manejar la opinión pública a su antojo y pues tenían un poder tal que ahora extrañan mucho, ¿no? Con el actual gobierno del presidente López Obrador. En la siguiente diapositiva, yo he tratado, bueno, pues de mapear un poco estas fake news. Como les digo, es muy difícil puesto que hay dos vertientes. Son las plataformas sociodigitales que cada vez están más restrictivas en el acceso a sus datos y las otras son las redes offline. Las redes offline no son más que las redes cuando nosotros hablamos de cara a cara, en persona, y bueno, pues esa no hay manera de medirlo, ¿no? Sería muy, muy caro establecer un mecanismo para poder medir la propagación en este tipo de redes offline. Y bueno, ¿cuál es la estrategia más o menos que se ha podido vislumbrar por parte de los opositores al gobierno de la 4T? Bueno, pues ellos están en una maquinita de rumores y noticias falsas englobadas en la posverdad, que continuamente están todos los días ahí, viendo a ver qué pueden emitir. Tienen distintos sitios web que parecen reales o abiertamente disfrazados como de noticieros, ¿no? Y después eso los propagan en diversas cuentas. Como les decía, bueno, pues ahí está Instagram, ahí está Twitter, ahí está Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Snapchat y todas las multiplataformas
sociodigitales. Ellos están inmersos en toda esta, digamos, red intrincada de plataformas sociodigitales. Y bueno, por ejemplo, lo del gasolinazo que fue hace unos 3 años, ese, por ejemplo, me tocó analizar los primeros mensajes, vinieron de WhatsApp y eran texto plano, escrito en mayúsculas, con errores de ortografía, y bastó simplemente ese texto plano para que se hiciera tendencia y después pues la gente fuera y abarrotara las estaciones de servicio, ¿no? Y te lo explicaban, pues si hay desabasto porque compraron todo lo que se va a vender una semana, lo compraron en 2 días. O sea, pero no era porque fuera un desabasto de que no hubiera gasolina para surtir, sino lo planeado de venta, pues se vendió en muy poco tiempo, ¿no? Y eso, incluso en ciudades como Monterrey, que la refinería, recordarán ustedes que el problema de desabasto que sufrió a principios el gobierno de López Obrador fue por el tema ustedes recordarán el incendio que hubo allá en el ducto, ¿no? Tulancingo, creo que es Tulancingo, y en el estado de Hidalgo. Y bueno, eso pues hizo que se afectara la transmisión de gasolinas hacia la Ciudad de México. Eso sí, fue real. ¿Sí? Pero en Monterrey no. En Monterrey la refinería está en Cadereyta, que está aproximadamente unos 25, 30 kilómetros. O sea, no hay ningún problema, no había tema de que el ducto se fuera a cerrar, de que el ducto fuera a fallar. Es decir, la refinería estaba ahí disponible y la gasolina también. Pero fue el rumor lo que hizo que de un día para otro la gran mayoría de las gasolineras en el área metropolitana de Monterrey ya no tuvieran gasolina, porque la gente empezó a comprar la tarde-noche y para el día siguiente pues ya no había. Entonces fueron desabastos inducidos por una guerra de rumores en contra principalmente de la cuarta transformación. En la siguiente diapositiva, este es reciente, fue un rumor y ahí logré mapear de una manera dinámica de estas interacciones. Esto se debió a un rumor de una balacera en el aeropuerto de Cancún. Esto sucedió el 28 de marzo de este año. Al final, la Guardia Nacional, que podemos ver ahí en color verde, emite un tweet. ¿Sí? El color rojo son las noticias falsas, el color amarillo como que ahí empezaban a dudar algunos usuarios de que si era cierto o no, y el color verde son ya los tweets de aclaración. Podemos ver que el 60% de la interacción se debió a la transmisión de noticias falsas, un 10% de contenido de duda y ya el resto, pues, el contenido aclaratorio, que es muy mínimo. Entonces, sí, la verdad que este análisis comprueba muchas teorías de propagación de fake news, ¿no? Hay en Estados Unidos, les decía, muchos estudios donde ya se ha comprobado que las fake news son más potentes, hasta 6 veces más potentes en su intensidad de propagación que una noticia real o un desmentido. Y aquí lo estamos viendo bien claro, ¿no? Al final fueron unos anuncios que se cayeron, unos anuncios metálicos, y bueno, eso pues originó un ruido estrondoso dentro del aeropuerto, gente salió gritando que había balazos, y incluso ahí podemos ver a los periodistas de López Dóriga, Azucena y otros retuiteando esta noticia de Alerta News 24, que como les digo, pudiera ser un sitio pequeño de noticias utilizado para difundir este tipo de noticias o propaganda amarillista, ¿no? O negra, o de noticias falsas. Digamos, esa es la metodología, y esta gráfica es muy ilustrativa en cuanto a la dinámica de la propagación de las fake news, la propagación de los desmentidos y su comparativa, ¿no? Y vemos que pues es muy grande, ¿no? Incluso había un usuario que dijo, si llego a 1000 retweets, empiezo a difundir los videos de los muertos de esa balacera. Pues obviamente, pues eso nunca pasó porque pues, no hubo ningún muerto, ¿no? Y obviamente sí llegó a más de 1000 retweets. Y bueno, pues finalmente uno de los factores de propagación de los rumores o de las fake news es el morbo, ¿no? El morbo, la gente quiere ver ahí los balazos, los muertos, etcétera.
Y entonces eso pues alimenta estas redes, ¿no?, de desinformación. Y bueno, ahí hay un claro ejemplo, está documentado, estos datos son extraídos bajo un método científico, como les he dicho, que he desarrollado a través del tiempo. Y bueno, comprueban diversas teorías sobre la propagación de fake news. En la siguiente diapositiva podemos ver a un concepto que he estado trabajando en los recientes 2 años, que le he denominado Transfer, un poquito como la guerra de tendencias, ¿no? Y vemos ahí que pues son constantes, son incesantes y son continuamente eh, repetitivas, ¿no? Incluso, y en su momento, pues era el movimiento Frena, que aglutinaba una gran cantidad de activistas de extrema derecha en contra del gobierno de la 4T, pero además, pues hay otras, ¿no? Hay otras agrupaciones, están los medios tradicionales, los periodistas, que disfrazan sus opiniones de noticias, etcétera, ¿no? Recordemos también un poquito el caso, eh, el famoso space de Loret de Mola, ¿no? Con creo que 300,000 miembros en ese space, que después se supo que muchos eran de otros países, ¿no? La gran mayoría, etcétera, ¿no? Pero ellos a lo que van es a crear un montón, ¿sí? Y ser trending topic, porque parten de la idea, y así son las estrategias mediáticas, de que si eres trending topic, eso quiere decir que la gente de un país está, digamos, de acuerdo con eso, ¿no? O al menos está hablando de ese tema. Pero recordemos que en México el 70%, casi el 70% de los usuarios se concentra en el Valle de México, ¿sí? Un poquito más en Guadalajara, un poquito menos en Puebla, y ciudades como Monterrey, pues prácticamente es un 10% de la población que consume Twitter, ¿no? Entonces no podemos nosotros decir que lo que pasa en Twitter pasa en México, sino más bien sería que sucede dentro del Valle de México, ¿no? Que todo es el Distrito Federal y todo el área circundante hasta el estado de Hidalgo. Entonces, sí, Twitter está focalizado ahí, como digo, con presencia más o menos en Guadalajara, más o menos en Puebla, Tijuana, y marginales ya en los demás ciudades, ¿no? Del resto del país. Entonces, sí preocupa porque, pues precisamente fue en la Ciudad de México donde Morena pierde la mitad de su territorio, ¿no? Hablando de alcaldías y diputaciones federales. Y precisamente yo ahí, por ahí hice un análisis de correlación, y son estos distritos o estas demarcaciones como el Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, etcétera, que donde se pierde y donde más usan Twitter, ¿sí? Donde más del 30% de la población de esas localidades usa el Twitter, y otros distritos en Chihuahua, en Puebla, en Guadalajara. Entonces, sí incide de alguna manera, pues están machacando todos los días, con tendencias negativas en contra del gobierno. Y bueno, pues de alguna manera incide, al menos ahí en esas localidades, hay una correlación, ¿no? No así en otras redes, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, son más equilibradas en la cuestión de que la gente que consume estas otras redes, pues no tiene, digamos, una correlación o una tendencia de votación. Pero sí se ve muy marcado en Twitter, especialmente en esta zona de la Ciudad de México, ¿no? Que se pintó de azul en las pasadas elecciones, ¿no? Bueno, en la siguiente se demuestra, es un seguimiento que hice sobre los hashtags, los trending topics, hashtag que lograron ser trending topics, o sea, que es distinto, ¿no? Yo puedo lanzar 1000 hashtags, pero a lo mejor ninguno se hace trending topic. Bueno, estos son hashtags que sí se hicieron trending topic en Twitter, y podemos ver cómo prácticamente el 2020 fue la guerra, ¿no? De hashtags en contra del presidente López Obrador. Cómo se incrementa a partir de marzo del 2020, que coincide con la entrada de la pandemia por COVID.
Digo, se ha hecho también investigación, estoy ahorita acabando una investigación para la detección automática de fake news relacionadas con el COVID, con algoritmos de inteligencia artificial, porque precisamente sí hubo mucha propagación de desinformación, ¿no? Contra la enfermedad o contra las vacunas, contra las consecuencias, etcétera, 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 ¿no? Y dentro de ese cauce de mentiras, pues metían también en contra del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y aquí se ve muy claro que eso fue así. Y no solamente podemos medir eso, sino qué tipo de hashtags emitieron, ¿sí? Y cómo los hashtags pro AMLO pues se limitaron, ¿no? Es decir, había una relación de casi 2.5 a 1 durante todo el 2020. Falta medir lo que resta del abril del 21 hasta ahorita. Eso es ya vendrá después. Pero más o menos esto nos sirve de referencia como si Twitter de alguna manera tiene un sesgo, ¿sí? Al menos en este año 2020 tuvo un sesgo preferente por los hashtags anti-AMLO, podríamos denominarlo así, ¿no? Porque luego dicen que ellos no tienen preferencias, aunque ya otras investigaciones a nivel internacional han demostrado que Twitter sí tiene un sesgo cargado hacia la derecha. Entonces, aquí se demuestra que también tiene un sesgo cargado hacia la derecha en nuestro país. Y bueno, la siguiente diapositiva es ese análisis, ¿sí? Ya de contenido, de cuáles fueron los hashtags en el 2019, ¿no? Vemos ahí del lado pro AMLO, pues que estuvo muy fuerte lo de la conferencia de presidente, el AMLO el pueblo te apoya, AMLO lujo de presidente, etcétera, ¿no? Y del lado anti-AMLO, pues renuncia, AMLO el fracaso presidencial, que ha estado persistente durante todos estos años. Morena no cumple, desabasto de combustible, con referencia a estas cuestiones de la gasolina, ¿no? Entonces, pues sí es una guerra de tendencias que se incrementó exponencialmente en el año 2020 y bueno, pues después se hicieron un poco, pues no un poco, sino mucho agresivas, ¿no? Recordarán ahí unas tendencias muy violentas en contra del presidente, en contra de sus hijos, ¿no? Recordemos aquella serie de hashtags que hicieron también trending topics contra José Ramón, ¿sí? Que hubo una serie, ¿no? Uno, José Ramón 2, José Ramón 3 y así, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido, digamos, una gran estrategia de ellos que al final del día a nivel global pues no ha prosperado y no ha prosperado tal que la mayoría en esa elección pues la ganó Morena, pero como les digo, en ciertos elementos geográficos, en ciertas localidades sí ha incidido. Pero a nivel global pues digamos que esas estrategias no han tenido éxito. En la siguiente diapositiva, ahí muestro cómo fue esta red de acoso contra Jesús Ernesto, ¿no? Cómo Twitter ha permitido que continuamente, porque no, esa no fue la primera vez, continuamente se esté atacando a un menor de edad, ¿no? Que, que en otras razones, pues es muy conocido porque es el hijo del presidente de México. Entonces, hay esta permisividad de Twitter, si la hay, y esto va de la mano con lo que está pasando recientemente, ¿no? En contra de muchos usuarios de Twitter que están a favor o se han pronunciado a favor de la cuarta transformación, que bajo las cuestiones o varias cuestiones o mecanismos que han encontrado el INE y el Tribunal Electoral, pues están prácticamente censurando, ¿sí? Las redes sociales en contra de los usuarios o ciudadanos a favor de la 4T. Y no hace nada o no ha hecho nada con respecto a estas tendencias que abiertamente están no solamente en contra de las plataformas de Twitter, sino en contra pues de las leyes, ¿no? Contra el acoso de menores. Y eso no se ha pronunciado ninguna autoridad. Y bueno, creo que al menos en este caso se puede decir que también
se han hecho de oídos sordos las autoridades electorales en México, ¿no? Y a lo mejor a las autoridades judiciales también. Entonces vemos cómo es muy potente el lado de derecha, donde están diversos usuarios como lo de Jo07, están otros como Cornavaco, ¿no? Que son conocidos influencers de derecha, ¿sí? Y cómo se apoyan, ¿no? A través de estas como formas yo le llamo racimos, son miles de cuentas que dan retweet a Glodejo, por ejemplo. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿a poco estas personas tendrán más impacto que Marcelo Ebrard de este lado, que Pigmenio Ibarra, que Claudia Sheinbaum, que pues tienen un impacto real en la sociedad como políticos o funcionarios o activistas, en el caso de Pigmenio, que un personaje troll o bot de la derecha, ¿no? Entonces, esto demuestra también que este apoyo en redes pues es artificial, ¿no? Porque pues de ninguna manera se ha visto que eso sea real. Lo vimos en las casas vacías de Frena en el Zócalo, lo vimos en los diversos ejercicios que ellos han tratado de hacer y que no aparece nadie, ¿sí? Entonces, pues no les queda más que decir que ganan. Yo por ahí hace tiempo escribí en Twitter que en México hay dos realidades políticas. Una donde Morena gana la mayoría de las elecciones y otra donde el PRIAN o la oposición gana en Twitter. Entonces, partiendo de eso, pues yo puedo decir que son dos realidades sociopolíticas. Finalmente, en la última diapositiva, para, digamos, cerrar esta presentación, los datos mostrados nos indican que sí, Twitter tiene un sesgo o permite tendencias o contenidos en contra del presidente Andrés Manuel, de la 4T y de Morena, a pesar que la gran mayoría de estos contenidos van en contra de sus propias políticas de uso de plataforma para prevenir el acoso, el racismo, el clasismo, la violencia de género o el acoso de menores. Y la pregunta salta, ¿no? ¿Qué hacer ante esta avalancha de tendencias en contra del movimiento? Y aquí es pues donde yo dejo aquí la pregunta para cuestiones de intercambio de ideas, o preguntas, o etcétera, ¿no? O cualquier otro comentario. Pues, ¿cómo ven? Compañeras, compañeros, yo quiero aprovechar para darte las gracias, Carlos. Es la primera vez que estás en un círculo de estudios, pero no la primera vez que estás colaborando con nosotros, ¿no? Has ayudado a clarificar varios temas en la coyuntura incluso internacional, con nosotros en el instituto, en la coordinación internacional. Y pues bueno, quisiera saber si los compañeros, las compañeras tienen preguntas, alguna participación, comentarios. Tengo, Vamos. sí, perdón, una pregunta. Es evidente que cualquier rumor que sale normalmente causa más daño, como lo vimos, que las propias aclaraciones, pero ¿hay algún estudio, investigación o alguna estrategia que se esté haciendo sobre cómo realmente compensar aquellos rumores y con un impacto bastante más grande? Sí, hay una investigación que dice usa los sentimientos contrarios. El sentimiento, bueno, el sentimiento de mayor potencia de propagación de rumores es el miedo. ¿Sí? Es el miedo lo que genera que la gente propague. Ahí tenemos los cuentitos, ¿no? Del que el cielo se va a caer, etcétera, o el pueblo se va a quemar, etcétera. Siempre son tragedias, ¿no? Entonces, el sentimiento contrario, pues es, para mí, el sentimiento contrario del miedo, pues es la felicidad, ¿no? Si es odio, pues el amor, etcétera, ¿no? Esta investigación habla sobre ello, de cómo luchar, combatir estos rumores, porque a veces te dicen, pues di la verdad, pero a veces, pues, ¿cómo vas a decir también, digamos, cómo decir la verdad? Pues con estos sentimientos, ¿no? De felicidad y de amor.
¿sí? Porque realmente pues es lo contrario a lo que ellos están virtiendo, ¿no? Recordemos eso del peligro para México y cuál fue la estrategia de López Obrador después, pues somos la República Morosa, ¿no? Entonces, en gran medida, pues ellos conocen este tipo de estrategias. Ok, gracias. Vamos, así como aparecen en la pantalla, Enrique, Sergio, David. Adelante, Enrique. Gracias. Muy interesante la exposición. Yo me pregunto lo que podemos hacer para incidir, para contribuir a los trabajos que se realizan en los espacios de organización, en las brigadas que se encuentran pues, en cada colonia y pueblo en donde están, ¿no? Creo que desde luego que pretender contrarrestar y dar la lucha en las redes sociales y Twitter en particular puede ser un objetivo, pero justo por las razones que Carlos ha expuesto, hay otra realidad política que se realiza pues, a ras del suelo y ahí brindar información, contribuir a generar perspectivas, análisis, reflexión sobre lo que sucede en el país y la confrontación, que a mi parecer es una expresión de una lucha de clases, ¿no? O de la lucha de clases. Hace algún tiempo yo platiqué con Tania sobre cómo aquí en Berlín es posible ver la presencia de muchos camiones de máquinas revolvedoras de Cemex. Tiene una presencia muy importante y todas las mañanas puedo ver varios de esos camiones en sus rutas y en las construcciones nuevas que se erigen en la ciudad. Y menciono este caso porque Cemex ha sido una de las empresas beneficiarias durante los años previos a este gobierno, beneficiarias de la condonación de impuestos por miles y miles de millones de pesos, ¿no? Es una beneficiaria del régimen neoliberal, ¿no? Y sería muy bueno, no es la única además, ¿no? Habría que seguir, tratar de ubicar las actividades en el exterior de muchas de esas empresas beneficiarias y contribuir a la información que en México debiera de conocerse respecto de estas entidades que están muy bien representadas en las cámaras empresariales que están formando parte de la reacción, ¿no? Es un ejemplo, es una idea y creo que puede haber muchas otras de cómo, de qué información podría ser relevante y sería necesario sistematizarla y conformar pues, un esfuerzo que se mantenga en contacto con quienes publican regeneración, quienes están, como ya dije,
trabajando en los comités de base, ¿no?, del partido y en el movimiento, ¿no? Es mi contribución. Gracias, Enrique. ¿Qué tal si vamos con Sergio y David para que Carlos pueda contestar a los tres planteamientos? Adelante, Sergio. Gracias. Pues retomando un poco lo que decía Enrique, aquí en París también Cemex en los bordes del Sena tiene una presencia tremenda, ¿no? Y paradójicamente en la tierra de la baguette, el líder de venta de pan para hamburguesas es Bimbo. Cuando alguien viene aquí a Francia y que se come una hamburguesa en algún lugar de estos tipo McDonald's, Burger King, etcétera, sistemáticamente está comiendo pan Bimbo, ¿no? Como mencionaba Enrique, también recibieron apoyos incluso hasta de CONACYT para desarrollar sus productos y no sé. Al principio de tu exposición me hiciste pensar también en una anécdota de mi pueblo, porque contaban que en una ocasión un tipo agredió a alguien más frágil, ¿no? Físicamente, y le dice, a ver, sí, espérate, no me agredas porque ya vas a ver. Y le contesta el otro, ¿qué? ¿Me vas a golpear? No, yo soy más frágil, más flaquito, ¿no? Pero te voy a levantar un chisme que no vas a poder volver a poner un pie en este pueblo. Ese era es el antecedente básico de lo que ocurre, ¿no?, hoy en día en redes sociales. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es que acá en Europa, por lo menos en Francia, han tratado supuestamente de aprobar leyes para, en teoría, proteger a la población contra las noticias falsas. El problema es de que es un poco la serpiente que se muerde la cola, porque en muchas ocasiones las noticias falsas vienen del mismo gobierno. Y abusando además o usando a ultranza esta cuestión de que lanzas algo, aunque sea mentira. Aquí es típico contra la izquierda, ¿no? Acusas a alguien de que explota, ocurrió, ¿no? Dos diputados de izquierda los acusaron de contratar migrantes de manera ilegal y de explotarlos, que no era cierto. Y después el mismo medio reconoció que no era cierto y corrieron al periodista, pero mientras son peras o son manzanas, ya todo el mundo se lo creyó. Y como efectivamente tú demostrabas, pues ya la nota donde el mismo medio reconoce que no era cierto, pues ya prácticamente nadie la leyó, ¿no? O sea, que todo el mundo se quedó con la idea de... Y eso ha tenido un impacto impresionante en los resultados electorales aquí en Francia, por lo menos los dos últimos procesos, ¿no? El hecho de que Macron haya sido reelecto, etcétera, etcétera, los medios los medios y las redes sociales jugaron un papel importantísimo, y además sabemos que son conglomerados donde quienes son dueños de ciertos periódicos, ciertas revistas, canales de televisión, tienen a su misma gente al cargo de la oficina local nacional de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece prácticamente imposible competir con todo eso. ¿Cuál podría ser? Me oigo pesimista, pero no alcanzo a ver cuál podría ser una estrategia de respuesta, sobre todo a nuestro nivel. Gracias. Creo que sigo yo, ¿verdad? Sí, adelante, compañero David. Gracias. Hola, antes que nada felicitarte, está súper interesante tu
tu exposición está... se me ocurren muchísimas cosas, la verdad, que se pudieran hacer, pero quisiera aterrizar solamente a una muy concreta. Y esto es que, pues sabemos a veces que en redes sociales se denota o se muestra alguna intención o alguna postura, pero eso no siempre necesariamente se representa en acciones, ¿no? Y sabemos también que entre más complicado sea el actuar, pues más difícil es que se haga, ¿no? Y el mejor ejemplo lo das en esto de Frena, que a lo mejor muchísima gente le puso que me encanta y lo amo, sí, sí voy, y a la mera hora fueron 2 pelados nada más, y esos son muchos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si tú ubicas o si tú conoces algún estudio que pueda encontrar algún tipo de correlación o algún tipo de patrón o tendencia, ¿no? Donde se puede establecer algo que te diga, bueno, pues cuando tienes tanta volumen, ¿no? De comentarios negativos, fake news o lo que sea, eso afecta en tanto, digamos, a una intención electoral, ¿no? Por ejemplo. Supongo que en Ciudad de México, por lo que dice, sobre todo en el caso de Twitter y Facebook, donde tiene las muestras más grandes, a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Algún cruce ahí con los, no sé, secciones electorales o que se dices, pues sí pegó, o a lo mejor es nada más mucho ruido y mucho retweet y mucha cosa, ¿no? Que se ve muy grande y todos allá bien contentos que ya les fue muy bien con su campaña, pues a la mera hora, pues la gente votó a lo mejor lo que no incide mucho en el voto. Entonces mi pregunta es si tú ubicas algún estudio o algún trabajo en relación a eso. Y le segundo también ya de paso, si tú ubicas también alguna tendencia, algún patrón, al contrario, ¿no? Algún keyword o alguna frase o lo que sea, trending topic, que creas que haya causado particular interés o particular revuelo o con alguna potencial de volverse viral. Al contrario, ¿no? De algo que se haya dicho en los medios más progresistas, ¿no? Algo que haya dicho nuestro presidente o alguien más, ¿no? Simpatizante del partido, que digas, esto me parece que haya tenido un potencial o que tenga no sé, potencialmente interesante, ¿no? Como para trabajarlo y profundizar en eso. Serían mis preguntas. Muchas gracias y felicidades otra vez. Súper chido tu trabajo. Gracias, David. Bien, respondo a estas tres, Enrique, del contenido, ¿qué tipo de contenido hacer? Sí, y fíjate, también, pues Cemex, Bimbo, Frena, pues son regiomontanas, ¿no? Entonces, estamos aquí en la capital neoliberal, yo siempre lo he dicho así. De hecho, mi primer trabajo fue un ensayo que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por suerte, yo creo, porque como son a veces las cosas, pues sí hay bloqueos, ¿no? Estoy inmerso en esta sociedad ultracapitalista. Y el ensayo, yo pensé que no lo iban a titular con ese título, porque pues al final dije, pues si va, va, y si no, pues ni modo. Pero sí, está 30 años bajo el yugo neoliberal, fue publicado en el 2013 y fue acreedor un premio por el mismo rector que reconoció como autor universitario, ¿no? Entonces, ahí empecé también, luego me interesé en los movimientos red, que se suscitaron en España, que se suscitaron en países árabes, se suscitaron en Islandia, en Nueva York con Occupy Wall Street, etcétera, ¿no? Me interesó cómo impactaban el uso de las redes sociales en aquel entonces para la organización social de protestas o de indignación. Y de ahí empecé pues a trabajar en la cuestión de Big Data. Mi profesión es ingeniero en telecomunicaciones, una maestría en ingeniería. Y bueno, eso me ayudó bastante a desarrollar rápidos códigos y procesamiento de grandes bases de datos. Pero siempre ha estado inmerso la idea de que pues todo esto parte o es consecuencia de un sistema neoliberal, ¿no? Y que obviamente el presidente ha estado combatiendo. Y si vemos los últimos spots de este cuarto informe, es muy preciso, ¿no? Parte ya, digamos, quiere dejar en claro la diferencia entre su gobierno y los gobiernos anteriores totalmente neoliberales, y el núcleo de esa ideología está en Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? Aquí vive Gilberto Lozano, aquí están los grandes capitalistas de CEMEX, los grandes capitalistas de Bimbo, etcétera, de cervecería y de la industria del acero y del vidrio. Entonces, ellos son los que patrocinan todos estos movimientos y tratan de incidir en la política, ¿no? Nacional. Yo creo que el contenido, sí tenemos que decirlo, estas empresas se fueron beneficiadas, como bien lo decían, de jugosos créditos fiscales, ¿no?
y de otros que pues aún no sabemos, ¿no? Que a lo mejor en algún día se pueda hacer una investigación a fondo. Y yo creo que sí, debemos incidir en este tipo de contenidos, desmitificar un poco estas empresas como en ciudades como Monterrey, que son casi semidioses, ¿no? Lo que digan estos titanes de la industria, ¿sí? Y bueno, pues sí, la correlación de qué tipo de respuesta, pues puede ser, respondiendo a la otra pregunta, qué tipo de respuesta yo diría, respuestas un tanto, hacer un tanto contenidos de estos tipos, no sino bien memes, sino un poco más ad hoc a hacia la porción más joven del electorado, ¿no? Cierto es que representan un 6-8%, los jóvenes entre 18 y 22 años de edad del electorado mexicano. Muchos no votan porque no se convencen de las políticas o de las promesas o de lo que sea de que promuevan los candidatos. El gobierno actual incide mucho en la gente mayor, lo vemos muy común, ¿no? Diversos comentarios quieren el gobierno de la 4T, pero yo creo que en los jóvenes se ha desatendido y resulta ser que pues el gobernador actual de Nuevo León pues es un joven tiktokero y que supo, digamos, engatusar a esta población, aunque no ha habido algún estudio serio sobre si realmente tuvo un impacto y salieron los jóvenes a votar. Yo creo que salió más bien la porción que se denominan chavorrucos, ¿no? De 30, 40 años, pero tendría que hacerse un análisis serio. La otra es, sí, el volumen de las fake news, el impacto que tienen esto en la cuestión electoral. Sí, de hecho fue mi primer, digamos, paper académico, versó sobre el monitoreo de hashtags electorales. Ese paper lo metí en un concurso nacional que promueve la Cámara de Diputados a través de un centro de estudios, ese centro de estudios es el CESOP, que es un centro de estudios sociales de opinión pública, y eso fue en el 2016. Ese estudio, esa investigación ganó mención honorífica, ¿no? Como Premio Nacional de Investigación. Después hice una correlación entre los comentarios y interacción en Facebook, y ahí nació ese paper que le llamé Social Interaction, es como yo me denomino ahí en redes, el estudioso de la interacción social, y lo presenté en Cambridge, en Massachusetts, en el año 2018. Y eso fue 3 meses antes de la elección del presidente López Obrador. Yo ya estaba diciendo que iba a ganar, no solamente que iba a ganar, sino que iba a arrasar por estos modelos de predicción en base a las interacciones sociodigitales en Facebook. Y luego, pues otras investigaciones, me ha interesado bastante ese tema. Obviamente está, por más decirlo, que aplica solamente en sociedades ultra conectadas, ¿no? Sabemos que en México hay zonas donde muy apenas se llega a un 30% de conectividad y que también eso lo sabe muy bien el presidente López Obrador y por eso impulsa esta interconectividad de Internet. Porque pues si no hay red, pues no hay redes sociales. Entonces, porque contrario a lo que muchos jóvenes piensan, dicen que Facebook es el Internet, ¿no? Facebook es una plataforma derivada de una plataforma tecnológica que se denomina Internet. Entonces, yo creo que sí, sí hay estudios que inciden en eso, hay otros más, me gusta mucho, pero son para Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos, pues también pasó una cuestión de este tipo de fake news, ¿no? Con la elección de Trump, en Europa con el Brexit, etcétera, ¿no? De hecho, ahí es donde se hizo popular el término de posverdad y fake news. Fue a partir de esos dos grandes eventos que se hizo o se tomó una gran relevancia en estos países. Y bueno, esas serían más o menos mis aclaraciones o respuestas. Pues bueno, de nuevo, darte las gracias, compañero Carlos Jiménez. Como pueden ver, hizo un estudio extensivo, tocó muchos temas, además se satisfizo la demanda de Quanti que hay a veces en este círculo. En esta ocasión sí hubo mucho Quanti. Andrés, ¿tienes otra participación? Hola, ¿qué tal? Intentaré ser rápido.
Primero, ¿qué te parece el hecho de que ahora que se va a implantar Internet para todos, tú crees que pueda balancear un poco la opinión pública por el hecho de que va a haber comunidades que van a tener acceso a Internet? Ahora, por otra parte, por tu experiencia y sobre todo en función o en relación a las elecciones, ¿tú crees que incidió mucho esta opinión pública hecha por las redes sociales o a comparación del trabajo de campo? Esto es, porque tengo entendido que al fin y al cabo esta opinión pública por las redes es mínima, ¿no? No sé qué porcentaje sea, ¿no? Pero a veces pareciera que esta realidad es más virtual que una realidad física, ¿no? O sea, lo acabas de mencionar, porque a veces se habla mucho, pero pues no se participa, simplemente es como ese trabajo de sofá, ese trabajo detrás del ordenador, de la computadora, pero ya en la realidad, en el tocar suelo, tocar, ¿tú crees que en cierta forma el trabajo de campo, y yo pienso que gran parte de la victoria de Andrés Manuel no fue tanto por esa relación de comentarios por internet ni Twitter, sino fue porque tuvo que ir a campo, tuvo que ir a los pueblos, tuvo que ir a esos lugares, y esto viene más que nada a futuro, ¿no? Si este trabajo, esta realidad virtual va a superar o va a excluir ese trabajo de campo, y eso es más que nada una reflexión porque considero que es la base para poder contrarrestar precisamente ese discurso, ese relato de fake news, ¿no? O sea, el contraste de esa realidad virtual, de esa fantasía que al fin y al cabo es Facebook, ¿no? Es como dice, ¿no? Tener amigos en Facebook es como tener dinero en el Monopoly, ¿no? Al fin y al cabo, es virtual, a veces es medio, no sé, esa caverna, ¿no? De Platón, ¿no? Eh, no sé si me expliqué, no sé si me fui Sí, muy el rollo, pero bueno, primero también gracias por la intervención y aquí está. un gusto, Andrés. Mira, sí, es muy interesante esto que planteas. De hecho, hay un ejemplo claro, ¿no? De esta falta de contacto físico con el electorado se pudo ver en la elección local del estado de Hidalgo y Coahuila. Recordarán que el PRI arrasó, eso fue en el año 21, ¿sí? Porque pues obviamente no hubo chance de hacer campañas masivas por la cuestión de la pandemia y aprovecharon ellos, porque ellos tenían pues la maquinaria, ¿no? Todavía les alcanzó. Ya en la reciente elección de gobernador de Hidalgo, pues fue otra cosa, porque pues ahí entraron ya las campañas territoriales, el cara a cara, y como les decía, las redes complejas, las más complejas son las redes offline, que hay muy poca literatura sobre ello, ¿sí? Y es ahí donde yo creo que tiene que hacer un gran trabajo de campo, pero eso pues implica un uso de recursos y tiempo, ¿no? Yo he tratado de hacer estos modelos de predicción, pero como les vuelvo a repetir, tienen una premisa, ¿no? Que la sociedad debe estar altamente conectada, es decir, yo no puedo hacer una predicción en el estado de Oaxaca, ¿sí? Pero a lo mejor sí en la Ciudad de México, a lo mejor sí en Tijuana, a lo mejor sí en Monterrey, a lo mejor sí en Guadalajara, pero pues sabemos que el resto del país todavía está en un rezago. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, la interconectividad tiene que incidir en la apertura, más que nada porque mira, hay encuestas, porque también del lado de la encuesta tradicional tengo también experiencia, y por ejemplo, sociedades por decirte, las menonitas en Chihuahua, ellos usan más radio, ¿no? O en Oaxaca usan más televisión, en otros más revistas, son diversos, ¿no? Pero todas coinciden, al menos un 40% ven televisión, ¿sí? Entonces eso también te habla del poder que tiene todavía la televisión a nivel nacional de incidir en la opinión pública. Entonces, apenas esto está comenzando, no podemos decir que ya sea algo que fuera, ya digamos, que estuviera totalmente alineado, sino que hay una lucha de medios, ¿no? Y yo creo que ahí también el movimiento tiene una gran oportunidad de incidir como tal.
Yo he visto, como, por ejemplo, muchos de estos tipos de influencers que se montan en el movimiento, se hacen de un público y después hablan en contra del presidente López Obrador o de Morena, etcétera, ¿no? Es decir, usan el gran espacio y los millones de personas que están en el movimiento y que no necesariamente tienen una cuenta de Twitter, pero están ahí porque ahí están los votos recientes, ¿no? Que se ganaron. Entonces, sí, yo creo que el territorio es lo más importante en un partido político, y lo segundo, pues, sería fortalecer estrategias de comunicación sociodigital. Enrique, adelante, compañero. Gracias. Brevemente, en el chat he compartido con ustedes la publicación que hizo una organización civil que se llama Fundar. En 2017 logró, después de varios años, mediante un mecanismo de transparencia, que el SAT le hiciera públicas la relación de empresas y personas en individual beneficiarias de condonaciones y créditos fiscales. Ahí está publicado esa base de datos. Todavía, afortunadamente, está visible y solamente quiero insistir en mi propuesta de dirigir nuestras baterías, nuestras energías, en la comprensión de esas ganancias a costa del pueblo de México, ¿no? Que ahora, desde luego, generan una resistencia en todos esos actores, pues ya no cuentan con esos beneficios, ¿no? Y quizás brindar información sobre ellas en la medida en la que podamos, en la medida en la que estamos en diferentes países y ciudades, quizás sería una contribución a esta lucha informativa, ¿no? Y de hecho, estaba viendo la base, Enrique, son 10,000 cuentas o 10,000 usuarios contribuyentes, que en promedio a cada uno se le condonó, se le perdonó, como le quieran llamar, en promedio 24 millones, ¿no? Entonces, sí, la suma total es enorme. De hecho, no la puedo ni ver porque está muy chiquito el número, pero son muchos números, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Hay entidades con miles de millones de pesos condonados cada año. Sí, sí, está muy interesante esta información. Y es el centro del problema, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay, en buena medida se explica la realidad que tú has descrito, que has ilustrado, ¿no? Por la influencia de estos actores, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Pues agradecerle de nuevo a Carlos. Si no hay más participación. Ah, aquí está Arci. Ya estábamos extrañando la participación de Arci. Adelante. ¿Parece si con esta cerramos las participaciones? Me parece muy bien. No, básicamente lo único que quería, bueno, la razón de la participación es porque me gustaría extenderle me gustaría robarle su invitado, básicamente, a Carlos Jiménez. Nosotros tenemos un círculo de estudio para mexicanos en Estados Unidos, que también es parte de los espacios que sostenemos desde la Coordinación de Formación Internacional. La celebramos quincenalmente y pues es un espacio que aglutina a otros círculos de debate o de estudio como este de Europa, pero pues están prácticamente todos
establecidos en Estados Unidos y Canadá, la región del norte del continente. Entonces, pues de lo que hemos conversado con los compañeros, una de las preocupaciones o una de las demandas más bien más persistentes ha sido que podamos ofrecerles a ellos contenidos o recursos prácticos para la praxis política. Y evidentemente, pues desde el exterior, una parte muy significativa de esas militancias, de ese activismo político, discurre en las redes sociales. Yo creo que a partir de la información que tú proporcionaste se podrían activar muchos esfuerzos, empeños en Estados Unidos, y naturalmente que eso es muy importante para todos en la coordinación, porque pues, estamos hablando de la diáspora más nutrida de mexicanos en el exterior. Entonces, pues sí, nada más quería aprovechar muy oportunistamente la invitación que le hicieron al compañero para extenderle la invitación a que participe en ese espacio que nosotros sostenemos en Estados Unidos. Insisto, son los sábados, no sé, tú estás en México, ¿cierto? Sí, en Monterrey. Ah, muy bien. Entonces no habría mucha dificultad con el término de la franja horaria. No. Pues yo creo que más bien lo que podríamos hacer es que ya sea Oscar, que es el coordinador, o un servidor, ponernos en contacto contigo para coordinar, ¿no? ese encuentro en el futuro muy próximo. Amenazo con que sea muy próximo. Sí, sí, Los sí. enlazo. Me pareció muy valiosa la exposición. Muchas gracias. E insisto, pues está en el tenor de las necesidades de los compañeros de participar más de este proceso de transformación desde sus respectivas geografías, y sin duda pues, que la red sociodigital es clave para el proyecto. Así que felicidades y espero que nos podamos ver pronto en ese otro espacio. Claro que sí, muchas gracias. Pues ahorita les comparto el contacto a Arci y Oscar al grupo. Pues nada más recordarles, compañeras, compañeros, que nos vean en YouTube o que estén aquí en el foro en vivo, que para continuar este ciclo nos vamos a ver, este ciclo que se llama La política en medios de comunicación y redes sociales, nos vamos a ver el 29 de septiembre con el tema La estrategia de la infodemia, con Víctor Aramburu, que es conductor en medios de comunicación, maestro universitario, y que nos va a estar compartiendo el tema. Pues bueno, sin más que decir, nos vemos pronto, estamos en contacto. Oscar, ¿iba a decir algo? ¿Se está despidiendo? Un anuncio muy rápido.